Bien. Bueno, vamos a arrancar la reunión. La metodología, la misma de siempre, chicos. Les pido, por favor, que silencien el micrófono. Dejamos abiertos los micrófonos de Manuel, Freddy, Marcos y el Chino. Así se escuchan perfectamente las voces y no se acoplan, ¿sí? Con ningún ruido ambiente, ¿sí? Así que si pueden ir silenciando los micrófonos sería ideal. Bueno, la verdad que hoy tenemos el gusto y el honor de tener a tres especialistas en tenis de mesa, gracias al Chino que gestionó la invitación para ellos. Y bueno, vamos a hacer una breve presentación de los tres y después le doy la palabra al Chino para que continúe con el encuentro, ¿sí? En primer término lo tenemos a Freddy Aguilar. Freddy es licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. Fue entrenador de tenis de mesa en la Universidad de Leipzig, Alemania, entre otras cosas. Fue entrenador del Centro de Alto Rendimiento también en Alemania en 2011 y 2013. Y es docente universitario e investigador de ciencias aplicadas al deporte. Él es colombiano. Después lo tenemos a Marcos Gómez. Él es venezolano, pero está trabajando actualmente en Colombia. Es entrenador de tenis de mesa desde el año 91, también profesor de educación física. Es entrenador de ITTF3 y aparte fue árbitro en mundiales, ¿sí? En los mundiales 2001, 2003, 2005, 2007, 2008 y árbitro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Y por último lo tenemos al ingeniero Manuel Francisco Forero. Él es entrenador ITTF para el tenis de mesa adaptado nivel 1. Es asesor en materiales y biomecánica aplicada al tenis de mesa. Es jugador de tenis de mesa hace 28 años y es investigador independiente en áreas como ergonomía, biomecánica y ciencia de materiales, entre otras cosas. Así que bueno, un gusto poder tenerlo a los tres hoy con nosotros y poder conocer un poco más lo que es la ciencia aplicada al deporte que ustedes también conocen desde su profesión. Así que, dicho esto, Chino, todo tuyo. Bueno, bienvenidos a todos, a los invitados y a los participantes. Espero que esta reunión sea provechosa para todos. Para mí seguramente que sí, como siempre. Y bueno, lo primero que voy a decir es, a ver si Manuel, por ejemplo, podés describir esta unión de estos tres, de ustedes tres, cómo nació y cuál mayormente son los objetivos que tienen ustedes tres como grupo. Bueno, nosotros pues con Marco nos conocimos por internet. Él ya estaba investigando en Venezuela y por Freddy, que ya nos conocíamos porque Freddy en ese momento trabajaba con la Liga Boyacá y estaba en una transición de pasarse a Casanare. Me dio el correo y me dio los datos. Entonces yo lo contacté a él cuando yo comencé a investigar sobre materiales. Con Freddy, él había estado ya estaba en Alemania, entre Alemania y Colombia. Ya se había ido a trabajar después, trabajó con varios colombianos como Julián Ramos, con Mario Fúquene, con el chileno Olivares, y con algunos jugadores también de algunas selecciones nacionales, por ejemplo, como Jan Sibrat, como Tomás Lacatus. Entonces, con ellos siempre mantuve pues un contacto. Cuando para 2015 llegó Marco a Colombia, transportó de vino de Venezuela, y hemos ido acercándonos cada vez más, y este quiebre que dio este año yo comencé con un webinar individualmente, después se unió Marco unas semanas después, y con Freddy también para esa misma época nos empezamos a unir y empezamos a mirar unos objetivos que teníamos claros, que era que veíamos que le hacía falta primero en nuestro entorno colombiano, y después observamos de que ese mismo fenómeno de la parte de la información, de entrenar todavía como hace 20 o 30 años, se estaba presentando también en otros lugares de Latinoamérica. ¿Sí? Que la metodología de enseñanza todavía se estaba haciendo del famoso entrenador de por qué se hace esto y es porque sí, pero no había un qué, un por qué, un para qué y un para dónde. Y eso
nosotros dijimos, venga, pero si, por ejemplo, en mi caso, que lo he hecho, he trabajado materiales independientemente desde hace 12 años, pero no había sacado nada a la luz, sino me había dedicado, dije yo, venga, pero se puede sacar información. Marco ya tenía trabajos publicados, publicados y libros publicados sobre biomecánica. Freddy ya había tenido experiencias en otros lugares, también adquiriendo información, enseñanza. Entonces dijimos, venga, esto hay que compartirlo, esto hay que divulgarlo, pero hay que divulgarlo con un enfoque serio, o sea, con un enfoque que si una persona estudió algo y yo lo leí, mostremos que esa persona realizó unos estudios y por qué y para qué y para dónde se debe dirigir y qué es el tenis de mesa moderno. Debemos mostrar que Latinoamérica no es que esté atrasada porque nosotros no sepamos, sino porque no hemos buscado en los lugares adecuados. Y cuando copiamos un modelo, por lo general copiamos lo que vemos por encima, pero no vemos el trasfondo de todas las interdisciplinariedades que están detrás trabajando para que ese deportista se pueda producir. Muchos dicen, wow, los chinos son asombrosos, pero es que detrás de los chinos, por ejemplo, no trabajan solo chinos. Trabaja, por ejemplo, el preparador físico de la selección china es alemán. Ellos tienen ingenieros franceses, alemanes y de otros lugares. O sea que ellos han cogido lo mejor de todos lados para poder construir su modelo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? No copiar, sino tomar lo mejor, ir haciéndolo, produciéndolo y además de eso, mejorándolo desde nuestro punto de vista y llevándolo a nuestra idiosincrasia. Entonces, empezamos a transmitir eso a través de los webinars y de manera, comenzamos con temas de nosotros, pero también nos dimos cuenta, hey, nos faltan algunas cosas, llamemos a personas que hayan estado relacionadas con el tenis de mesa, llamemos, y llamamos a profesionales también que estén muy vinculados con la parte académica y que sepan de qué están hablando en la aplicación deportiva, y hemos ido construyendo semana tras semana. Yo digo que a nosotros esto ha sido una bola de nieve porque no esperábamos la acogida que ha tenido a nivel latinoamericano, sobre todo, que ha ido creciendo, que ahí tiene su público, que ya prácticamente es un ente independiente, esté quien esté, o sea Freddy, sea Marco, sea yo, no importa quién esté en ese momento o quién sea el invitado, pero él ya se maneja prácticamente como un ente propio. Obviamente que siempre nosotros lo que procuramos es que siempre el enfoque debe ir desde el punto de vista científico y desde el punto de vista interdisciplinario para que los deportistas que entrenan o para que los deportistas que ven o para que los entrenadores que nos ven sepan que existen herramientas que pueden utilizar para su desempeño como entrenadores y además de eso para que puedan mejorar el nivel que tenemos en este momento en Latinoamérica. Muy bien, Manuel. De mi parte los felicito por esa bola de nieve que se generó, que me parece que es muy grande en la región y que, bueno, toda la comunidad que nos dedicamos a esto somos los responsables de que el contexto mejore, que es lo que creo que tenemos que buscar, que el contexto en nuestra región siga mejorando. Marcos, ¿quieren agregarle algo al relato de Manuel? O si no, sí, no, ahí lo único que hay que agregar es que, bueno, desde que comenzó estamos cada uno abriendo espacio desde el punto de vista de conectividad por su parte. Después lo que hicimos fue unirnos y llegar a una meta común que era divulgar conocimiento desde el punto de vista científico. Y después, posterior a eso, con la acogida, creamos un curso que consta de 5 niveles y posteriormente se va a crear está en innovación, un diplomado a través de una universidad. Freddy, quedaste último, Freddy. No, pues bueno, Manuel ya ha dicho casi todo, pero pues lo más importante de esto es una unión de amigos que queremos el tenis de mesa, que queremos aportarle algo al tenis de mesa y que realmente yo siempre he dicho que la realidad de Latinoamérica toda es muy similar si uno habla con la gente de los diferentes países. Pero ya no se trata de decir nos falta esto, no tenemos esto, sino que cada uno, desde lo que pueda aportar, debe hacerlo. O sea, no esperar a que otra persona lo haga, sino que nosotros nos podemos equivocar, no hay una verdad absoluta,
pero lo más importante es que las personas que estamos involucradas con el tenis de mesa, que queremos el tenis de mesa, podemos hacer muchas cosas y simplemente es tener la voluntad y querer cambiar el tenis de mesa para que este no sea, como dicen, el ping-pong, ahí un juego recreativo, sino para darle el valor que se merece un deporte olímpico como el tenis de mesa y que es lo que queremos las personas que estamos, por ejemplo, reunidas el día de hoy. Bueno, gracias, Freddy. Bueno, vamos a comenzar la reunión. Yo para la reunión preparé un ping-pong de preguntas y la idea es que ustedes, las respuestas sean más bien informativas, que no las desarrollen tanto, así hay lugar para también luego del ping-pong. Los participantes, por favor, preparen preguntas para que sean realizadas a través de audio, más que nada. Me encantaría que sean a través de audio. Así que, bueno, yo voy tirando preguntas y entre ustedes tres se arreglan, ¿puede ser? Sí, bueno, pues igual normalmente en mi caso yo manejo la parte, toda la parte de pedagogía y familiarización. Marco pues maneja la parte biomecánica y Manuel la parte biomecánica y la parte de materiales. Entonces, pues, y normalmente nos complementamos en el caso, pues para que queden bien las preguntas. Bien, bueno, lo mío no es tan académico, es muy amistoso, así que pido disculpas si las preguntas están mezcladas o por ahí mal redactadas. Bueno, lo primero que voy a preguntar es, ¿qué es el forehand? El forehand es un golpe que se da con la parte anterior de la mano, basada en planimetría. Al utilizar el forehand, la traducción literal no es derecha, sino parte delantera de la mano. Esto da desde el punto de vista del análisis del movimiento humano. Impresionante la respuesta que acabas de dar, Marco. Me encantó. Chino, disculpame un cachito. Manuel, vos indicame cuando tengamos que reproducir algún contenido de lo que me pasaron ustedes, así lo reproducimos, no hay problema. Dale, tranquilo. Bien. ¿Cuántos tipos de forehand hay y para qué? Bueno, yo te puedo decir cuántos hay y Marco, que es el que maneja ya la parte más avanzada, tenemos el forehand topspin, el forehand backspin, el forehand drive, el forehand 6-spin, el forehand left y el rev, y el mixto. Y ya pues esto es una combinación que viene de la parte física y biomecánica que Marco te la puede explicar un poco más compuesta, digámoslo así. El forehand como tal es un golpe y todos los gestos sobre la pelota que son las rotaciones son los que le dan el apellido. Es decir, el topspin, el backspin, el side spin y las combinaciones de efectos. Por ejemplo, puedes tener topspin con side spin a la derecha, topspin con side spin a la izquierda, backspin con side spin a la derecha. Existen muchas combinaciones y con cada punto de la pelota como es una circunferencia, un toque mínimo le da una rotación. Por eso es que hay que enseñarte desde lo básico las rotaciones puras, que son por el eje cartesiano vertical y horizontal. Y Marcos, te hago una pregunta. ¿Puede ser que hay entre todas esas variantes como dos importantes, que es el topspin y el drive? El drive como tal es la utilización de llevar la pelota. Es uno de los golpes más precisos, pero el topspin es el que se utiliza más a nivel de alta competencia. Ajá. Bien. ¿Cómo se lo introduce a un niño de 7, 8 años al forehand? ¿Desde lo analítico o desde lo global? Bueno, digamos, normalmente nosotros en las investigaciones que hemos realizado empezamos esta iniciación ya en unas edades más tempranas. Por ejemplo, lo que nosotros estamos proponiendo es que los niños empiecen su trabajo en el caso del tenis de mesa desde los 4 años, que es como lo maneja, digamos, el caso de China y algunos países europeos. Entonces nosotros empezamos un desarrollo con la parte de familiarización a través de la pedagogía
introduciendo a los niños con juegos y con los deportes de raqueta, ¿sí? Entonces, para los deportes de raqueta, nosotros en la parte inicial podemos utilizar, por ejemplo, implementos como la raqueta de tenis, de badminton, y más grande en el caso de los globos, en el caso de pelotas más grandes, y empezamos con esto que es un poco más superficial. ¿Por qué? Porque los niños, todos no tienen una muy buena coordinación si no tuvieron de alguna manera previa el manejo de algún deporte. Entonces, con estos implementos más grandes, el niño se puede motivar porque puede hacer los ejercicios que le coloquemos. Si lo colocamos directamente con una raqueta y una bola, que pues la velocidad de la bola para un niño que hasta ahora está introduciéndose a un deporte totalmente desconocido, pues no le va a gustar mucho y viene la deserción. Entonces, lo recomendado es que empecemos con juegos predeportivos, con mucha familiarización, con implementos más grandes, y cada vez empezamos de lo más grande y vamos a empezar cada vez acercándolo más al llegar a la mesa, y ya lo que tenemos que empezar a trabajar con la parte de materiales, que Manuel nos puede hablar sobre ese tema, de que ya cuando ya hicimos toda esa explicación a través de juegos, o sea, introduciéndolo, que el niño inconscientemente no sabe exactamente qué es el forehand, sino está teniendo una idea para acercarlo a la mesa. Ya cuando lo pasamos a la parte de la posición básica, del agarre, y ya la parte de cuando tiene que empezar a trabajar con su raqueta, que también es otra parte muy importante que nosotros los entrenadores en Latinoamérica no tenemos en cuenta eso, sino que pues como que llega el niño y le damos cualquier raqueta, ¿sí? Entonces, lo recomendado pedagógicamente es iniciar con la familiarización con juegos, introduciendo metódicamente y cronológicamente el forehand topspin, y ya, digamos, esa es la primera etapa, y ya viene la parte del material y viene la parte biomecánica, que ya es un poco más, es más o menos la secuencia que nosotros le hemos dado. Y, por ejemplo, ahí hay algo muy interesante que es lo de materiales, y Manuel lo puede confirmar. Sí, en este caso de 7 a 8 años se utiliza lo global y después lo analítico. De lo motor global a lo motor fino, por la edad que tienen de 7 a 8 años. Y Manuel, ¿querés agregar sobre los materiales? Porque yo lo tenía más adelante, pero lo podés agregar ahora si querés. Es decir, materiales para esa edad, 7, 8 años inicial. Y bueno, inicialmente yo tomo en cuenta casi siempre los niños de 4 años, y siempre con los tamaños. Si nos damos cuenta, en los últimos años ha habido algunos cambios. Antes, los que empezaron en los 80, 90, comenzaron con materiales de adulto, la raqueta que encontraban, que si era de una marca, un ejemplo, Mikuni, si era una Champion o este tipo, y eran raquetas supremamente pesadas. Con el pasar ahorita del tiempo nos hemos dado cuenta que en el mercado ya hay talla XXS y tallas XS. Un niño de 4 o 5 años, por lo menos hasta los 10 años, puede utilizar los primeros años una XXS. Normalmente el área de juego, o sea, el área de la superficie es aproximadamente de 100 de largo por 144, ¿saben? Y con una empuñadura de unos 95 milímetros. Estoy hablando todo en medidas de milímetros. En el caso ya de las XS, sube 2 milímetros el largo, o sea, pasa a 156 milímetros, y de ancho se sube a 146. Ya cuando pasan ya de los 9, 10 años, en esa transición ya puede usar una raqueta adulta. Una raqueta adulta está en 158, 159 milímetros, y en el ancho son 150, que es un molde tipo butterfly, que es el que la mayoría de gente conoce. Aunque hay moldes un poco más cuadrados, un poco más ovalados, eso viene de marca a marca, no hay problema. El peso normal de los niños viene en XXS, normalmente viene 60 a 70 gramos, y en el XS viene de 70 hasta 82 gramos, normalmente. ¿Es el peso total del equipo? No, solamente la madera. Ya voy a hablar del caucho. En el caso del caucho,
sumado con todo este peso, queda más o menos entre 150 y 160 gramos la raqueta armada. Es la recomendación. ¿Y qué es lo otro? A los niños tú no le puedes, y es un error que tenemos aquí en Latinoamérica, y es otra corrección que también están haciendo mucho en Europa, porque en China se hace muchos años, y es utilizar las espumas bajas, ¿sí? Todo el mundo acá le pone espumas 2.0 milímetros, 2.2 milímetros, y el que está muy afortunado le pone 1.8. ¿Qué es lo que un niño no está en capacidad? Porque ¿qué va a hacer la bola cuando tú le pegas a una espuma, a un niño con una espuma gruesa? Te va a rebotar la bola. Y nosotros lo que menos necesitamos es que nos rebote la bola, sino que el niño acompañe eso, sea con una bomba, sea con una bola de goma, sea con una bola de tenis de mesa más grande, porque hay de 50 milímetros, o sea con una bola normal. Él debe irse familiarizando con el elemento lo más cerca, ir cada vez con un elemento más pequeño, hasta que llegue al elemento con el cual va a trabajar. Pero si nosotros tenemos una raqueta muy pesada, el niño simplemente le va a doler la muñeca y no va a volver. Claro. Y nosotros necesitamos que el niño venga mucho. Y entre más venga y más se anime, mejor va a aprender. Y más se va a divertir, que es lo primero que él debe aprender. Porque Manuel, sabemos que... Dime. ¿podés dar algunas referencias sobre esos equipos que estás nombrando, XS, para chicos, Bueno, marcas ahorita... que Bueno, hay en la región? bueno, ahorita, últimamente, la que más ha hecho énfasis en eso, irónicamente, es Butterfly, aunque con costos supremamente altos. Espérame un segundo, ahorita en unos momentos le muestro, por ejemplo, la raqueta de mi hija, que hace unos días la acondicioné, de hecho, la armé. Sí. Esa es una raqueta que era una raqueta de adulto, se mandó a cortar en láser para llevarla al tamaño XXS, perdón, un intermedio que lo hice en un intermedio, pero quedó en el tamaño para que ella pueda utilizarla, porque ya no ha cumplido ni siquiera 4 años, pero ella ya coge la raqueta. En el caso de ella, utiliza una madera DHS G5 de Arilate, es de muy bajo costo, no pasa a los $40 la madera. O sea, es comparativamente una madera de Arilate Carbón, ustedes saben que pasa de los $100, claro. Esta no pasa a los 40. Y utiliza unos cauchos Friendship 729, en el caso uno espuma azul super, un FX, y por el otro lado utiliza un Super FX para que sean uno duro y uno blando. Yo siempre recomiendo cauchos bajos pero duros para que el niño empiece a desarrollar su feeling, porque el problema de los niños latinoamericanos es la utilización de cauchos blandos. Lo que debemos es tirar a acercarnos a lo que está actualmente utilizándose, que son los cauchos duros. Si tú miras que los niños que juegan arriba de los que comenzaron, todos han comenzado con durezas altas porque es la tendencia con la bola actual. Así, eso era impensable en el año 2000 cuando hicimos el cambio a la bola de 38 a 40, que todavía utilizábamos espumas un poco más blandas. Manuel, ¿y viene alguna? Sí. Déjame agregar alguna referencia al lenguaje que usan, así el resto lo puedo entender. Ellos hacen referencia al caucho, lo que para nosotros son las gomas, ¿sí? Por lo menos para que estén todos al tanto. Y lo que decía Manuel de la referencia a la espuma es lo que nosotros lo conocemos como esponja, ¿sí? Que es la parte amarilla que lleva la goma, ¿no? Que es la esponja que lleva la goma, por las dudas. O goma espuma, también le dicen. Vos a tu hija le has armado un equipo porque, bueno, vos sos ingeniero y estás haciendo alarde de tu especialidad. Pero ¿viene algún equipo ya formado de fábrica? Sí. La recomendación que uno da, por ejemplo, ya te voy a dar, ahorita, esperales, voy a buscar aquí algo. En un momento. Material de bajo costo. Porque bueno, aquí tengo una presentación. El tema de la paleta en iniciación que los entrenadores no tenemos en cuenta y por ahí, viste, hay herramientas que ya vienen de fábrica que nos solucionan ese problema. ¿Puedo compartir pantalla? Dale. Espera.
Marcelo es el que tiene Compartilo, Manu. Dale, lo que yo tengo tengo una presentación. Te vas a la derecha, presentar ahora, elegís toda tu pantalla o tu pantalla completa, aparece. Listo, toda mi pantalla. Pero no me tengo la Ahí opción de compartir. No, tildás la imagen y después dale a compartir. Listo, perfecto. Entonces, listo. Entonces, aquí están viendo una presentación. Listo. Por ejemplo, esta madera es una CN1, esta que estoy señalando acá. Es una madera de Jinge, es de muy bajo costo, tiene un costo aproximado de importador de 12 a bajo costo, con impuestos queda más o menos en $18. Esta madera es de 75 gramos aproximadamente y de 6 milímetros. Esta es una madera que es XS y la pueden utilizar niños desde 5 años hasta 10 años perfectamente sin ningún problema. Y ya viene diseñada para niños sin necesidad de mandarla a cortar. Esta, por ejemplo, también tiene el tamaño, es un poco más gruesa de Etibar y tiene un costo de $22. Esta traída a Europa, si tú traes por volumen, es muy barata porque te dan un descuento. Y esta le sirve a un niño de 5 a 10 años, tiene el tamaño XS, la empuñadura es de 96. Entonces, y lo otro que tenemos que tener en cuenta es el grosor de la empuñadura para que el niño pueda agarrarla de la manera correcta. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que no nos cercioramos es que la empuñadura le puede quedar gruesa al niño. Entonces necesitamos es que él se sienta cómodo haciendo la prensión con su mano. Esas son muy básicas. Esta, por ejemplo, esta Doni, que es la John Star y la Person, sobre todo recomiendo a la Person, que es un poco más reactiva, que la reactividad, eso es una propiedad que tienen todos los objetos, pero entre más reactivo, en el caso de los niños, va a tener un poco más de rebote, y en el caso de los niños sí se necesita que tenga algo más de rebote de lo normal. Esta madera tiene un costo de 22, 23, 24, $25 y traída en volumen, pues tiene su descuento en traída de Europa. Y en el caso de cauchos, ya te muestro. Yo por lo menos recomiendo, sobre todo son los cauchos que no sean tensor. ¿Por qué? Porque los cauchos tensor tienen la propiedad de rebotar demasiado y si uno se da cuenta, entre más rebote tenga, el niño va a tener mucho menos control. Entonces, por ejemplo, esto es un caucho de 729, que es de 14, $15. Si tú lo traes en volumen, te va a salir muy barato. En el caso de Argentina y Colombia, que son países que han estado golpeados un poquito por la economía, se puede manejar. Lo mismo que, por ejemplo, en PF4, son cauchos semiduros que los niños los puede utilizar, puede golpear, son pegajosos y el niño puede utilizarlo para el forehand, sobre todo en color negro, porque hay una recomendación y es que en color negro los niños pueden, el caucho dura un poco más. ¿Por qué? Resulta que los pigmentos que utilizan en el negro son minerales. Esto hace que la superficie sea un poquito más flexible y más duradera, se gasta un poco menos. La diferencia es una semana, pero créeme que una semana para un caucho es buen tiempo. Y estoy hablando de entrenar 5 a 6 días a la semana. Mientras que el caucho rojo dura un poco menos porque los colorantes son vegetales. Recordemos que ahorita se vienen los cauchos de colores, pero el negro va a seguir obligatorio. Claro. La recomendación que yo daría sería utilizar cauchos oscuros. No utilizar cauchos claros, porque los oscuros utilizan más pigmento mineral que vegetal. ¿Sí? Y esto me va a dar un poco más de durabilidad, además de que tiene su componente de juego, ¿no? Buenísimo, Manuel. Seguimos con las preguntas. En el abanico de conceptos, ¿hay algo prioritario que se deba enseñar a esa edad? Por ejemplo, trabajos de pierna, el forehand, el backspin, no sé, coordinación. Bueno, pues lo que pasa es que... A ver, me explayo un poquito, porque viste que todos los deportes...
tienen un cuco dentro de todo lo que hay que entrenar. Por ejemplo, en gimnasia artística, el caballete con arzones necesita un tema aparte. Y así en varios deportes. En los chicos, ¿hay un tema que hay que darle una dedicación extra? Bueno, ahí hay que mirarlo de dos maneras. La parte previa de lo que le tenemos que enseñar a los niños de acuerdo al desarrollo de las fases, ¿me escuchan bien? De las fases sensibles de aprendizaje, que sería la parte de las capacidades físicas, las capacidades coordinativas. Eso sería una parte. Y la otra sería ya la parte de lo que le vamos a enseñar específico de lo que tiene que ver ya con el deporte, que ahí podría ser la parte principal que se le debe enseñar a un niño, que a veces los entrenadores se preguntan, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que empezar a enseñar? Entonces nosotros, como les dije anteriormente, hemos tratado de buscar una metodología, y en esa metodología está primero la posición básica, después estarían los desplazamientos, después estarían el backhand topspin, después estaría el forehand topspin, después estaría los servicios con topspin, el drive, y ese sería más o menos el proceso evolutivo donde nosotros podríamos desarrollar, digamos, con buenas bases a un deportista. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, lo digo porque pues hace mucho tiempo, digamos, los niños que me llegaban a entrenar, pues yo decía, bueno, pongámoslos de una vez a la mesa a jugar. Pero realmente ahí es donde uno se pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo hacer metodológicamente para ir en un proceso correcto y poder avanzar de una manera muchísimo mejor? Entonces, nosotros lo colocamos más o menos de esta manera. Ahora, vuelvo y digo, lo anterior es ya lo que tenemos que ver de acuerdo a su edad, a su desarrollo físico, qué es lo que qué capacidades debemos trabajar, porque pues como ustedes saben, las fases sensibles del aprendizaje, en algunas edades específicas se puede aprender mejor algunas cosas, que eso es otra cosa que nosotros realmente no aprovechamos. Claro. Bien. Bueno, a partir de la posición básica, ¿qué ajustes hay que hacer para una derecha en fase 2 y otra en fase 3? Esta pregunta se refiere al contacto de la pelota. En fase 2 se refiere a la altura de la pelota después del segundo pique, en el pique, digamos. Que la fase 2 sería por debajo de la altura de la red y la fase 3 el punto más alto de pique. Entonces, a partir de una posición básica, ¿qué ajustes se harían para tocar la pelota en fase 2 correctamente y en fase 3? Por ahí no está bien redactada la pregunta, pero bueno, cualquier cosa me preguntás otra vez. Sí, en fase 2 estamos hablando ya de que la pelota está reaccionando a nivel de la malla, porque cualquier pelota que tú pases y que golpee lo mínimo que subes a nivel de la malla. Ahí tú puedes, en el caso del forehand, cerrar el ángulo para golpearlo, pero tiene que golpearlo en su punto de mayor percusión, es decir, arriba a la derecha, que es el punto, se puede decir que si divides en 3 cuadros, la raqueta sería el 3-1, que es arriba a la derecha. Con la raqueta vertical, con la raqueta horizontal ya sería en la parte superior. Y en el punto 3, el ángulo se abre un poco más para garantizar mayor rotación. Mientras mayor rotación, menor velocidad lineal e inversamente proporcional esas dos velocidades. Ajá. Bueno, a ver, yo entiendo en fase 2 que el ángulo de la paleta debe ir bien inclinada hacia abajo. Sí. Para tratar de, a ver, es un golpe como de sobrepique, ¿puede ser? Entonces hay que tratar de engancharla con la goma y tiene velocidad esa pelota, pero no fuerza. En cambio, la que uno impacta en la fase 3, que es más alta, uno puede pegarle un poquito más plano, no sé si está bien empleado el término, que se le puede imprimir más fuerza con una parábola más lineal, digamos, porque la pelota se encuentra por arriba de la red. ¿Es correcto lo que estoy diciendo?
Eso es correcto. Claro, la pelota después que empieza a desarrolla primero velocidad vertical, que es lo que tú estás hablando de fuerza. Esa es la primera velocidad que desarrolla. A medida que se está acercando a su altura máxima, que es el punto 3, que es antes de su altura máxima, se está desarrollando más rotación. Entonces es más fácil pegarle a la pelota que devolverla con rotación. Por eso tienes que cambiar el ángulo. Ángulo cerrado más adentro y ángulo un poquito más abierto cuando está en su punto más alto. Buenísimo, Marco. ¿Cómo se denomina a la fase de armado y disparo? A ver si me explico. Yo entiendo que a partir de la posición básica, cuando uno va a ejecutar el forehand, tiene que hacer un movimiento como hacia atrás y otro hacia adelante. Entonces, uno sería como negativo y el otro positivo. Yo le digo armado y disparo a mis alumnos, pero ¿tiene un nombre científico, académico? Sí, fase preparatoria y fase activa. La fase preparatoria es cuando tú armas la raqueta para golpear. Eso se llama, en biomecánica, se llama principio de fuerza inicial. Por eso es que cuando tú haces un salto vertical, tú primero flexionas, que es el contramovimiento, y después brinca para acumular energía potencial elástica a nivel muscular. En el caso actual del deporte moderno, en todos estos deportes que se necesita velocidad final, porque al final lo que se le busca es transferir velocidad y aceleración a la pelota, se está eliminando esa fase preparatoria y se está comenzando desde la fase activa, es decir, con el brazo. Por eso usted ve que los chinos comienzan con el brazo extendido abajo, no comienzan desde arriba. Buenísimo ese dato, porque yo a mis alumnos todo el tiempo las observaciones que le hago son de fase preparatoria, porque ellos se enfocan más en la fase activa, digamos, y todos los errores están en la fase preparatoria mayormente. Así que bueno, es un dato para poder emplear ahora en el léxico, digamos. Bien. ¿Cómo es la trayectoria que describe la pelota, que describe la paleta en las dos fases? Es decir, uno está en posición básica. ¿Cómo es la trayectoria que describe la paleta hacia, digamos, cuando va a la fase preparatoria y cuando va a la fase activa? Perdimos el chino. Siempre estamos hablando de forehand, del topspin. En las dos fases tú tienes que utilizar dos planos de ejecución diferentes. Cuando vas en la fase preparatoria, el plano es sagital. Es decir, tú haces una circunferencia con la punta de la raqueta en el plano sagital y en el plano transverso cuando vas a hacer la fase activa, porque es desde arriba, o sea, el movimiento, no es un movimiento frontal, que es el error que lamentablemente se comete para darle el topspin. Se hace una mezcla de rotaciones. Entonces, por eso es que hay topspin con side spin, pero el topspin puro se basa en movimiento plano sagital y plano transverso en la fase activa. Bien. Me gustaría si alguien, porque digamos me resulta complicado entenderlo entre los planos. A ver, una manera más sencilla de explicarlo. Ok, si tú colocas al atleta y te colocas de lado a él, ese es el plano sagital. Sí. Okay. Lo ves todo lado. Ahí el atleta tiene que dibujar una trayectoria con la punta de la raqueta circular de arriba hasta nivel de la cadera. Ajá. Buscando que el codo esté extendido. Y cuando va a la fase activa, el movimiento es circular, pero visto desde arriba. También hace una trayectoria circular. Perfecto, ahí lo entendí mejor, Marcos. ¿Qué diferencia hay entre un topspin para una pelota que viene cortada y otra que viene con top? Si tiene la mecánica del miembro superior en pronación, no necesitas diferencia. Lo único que vas a adaptar es el ángulo de raqueta. A una pelota con menos rotación se le golpea por encima y a una pelota con más rotación se le golpea un poco más hacia abajo. Pero el ángulo es lo que se tiene que adaptar. El brazo el miembro superior sigue igual, buscando que el radio sea lo mayor posible. Entonces, la mecánica corporal, digamos, que se mantiene mayormente. Lo único que cambia es el ángulo de la rotación del antebrazo. Sí, la adaptación de la raqueta. Exacto. Bien. ¿Hay algunos tips
para la ejecución óptima de un contratopspin? Sí, sí, sí. Generalmente el contratopspin es por encima de la bola. Sí. Lo que pasa es que hay confusión entre el contratopspin y el sobretopspin. El contratopspin es jugar con la velocidad y la rotación del otro. Y el sobretopspin es general de tu rotación. Entonces, sí, el sobretopspin es separado de la mesa y el contratopspin es sobre la mesa. Por eso es que hay que analizarlo de ese punto. Y sobre la mesa generalmente se trabaja con antebrazo y ángulo cerrado para garantizar que la pelota caiga lo más rápido posible en el otro lado. Mayormente la posición, digamos, corporal se ajusta adelantando el pie que sostiene la mano o la paleta. Si vas en el lado derecho. Sí, en el forehand, cuando estás en el lado derecho de la mesa. Si estás en el lado derecho, tú adelante del pie es derecho, si es un jugador derecho. Pero si estás en un contratopspin en el lado izquierdo de la mesa, tú tienes que tratar de adelantar la pierna izquierda. Es al contrario. Te tienes que acercar para que la bola no desarrolle. Digamos que cuando ejecutás un invertido, se le llama acá en Argentina. Sí, un pivote. Exacto, pivote. ¿Qué ajuste se realiza para pasar, siempre hablando de forehand, porque el tema de hoy es el forehand, ¿no? ¿Qué ajuste se realiza para pasar de un forehand cruzado a un paralelo? En el paralelo tú tienes que pegarle más atrasado. Y en el cruzado tienes que tratar de terminar hacia la frente o lo más adelante posible. Eso va en ángulos óptimos de lanzamiento como en el disco. El lanzamiento de disco trabaja así. Si tú te alejas de la 90 grados, el lanzamiento del disco se va hacia un lado. Entonces tienes que hacerlo en la línea recta. Tienes que darle un poquito más atrasado. Y cruzado si puedes girar hacia el lado donde lo va a golpear. Bien. Esta pregunta era porque algunos por ahí, viste, los ajustes que hacen para esa situación es abrir la cara de la paleta, cambiar algunos ángulos, y eso es equivocado. Simplemente sí, lo que hay que hacer es tomar la pelota un poquito más atrás, rotar el cuerpo. ¿Está bien? Para el paralelo. Y, por ejemplo, no influye dónde tocas la pelota, si de la línea media de la pelota hacia la izquierda, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que si la pegas por el frente de la pelota, estás haciendo un side spin y no un topspin. Ajá. Ahí es donde está la diferencia. El topspin generalmente o le das totalmente en el centro frontal o le das totalmente arriba. Si sales de esos dos puntos, que son puntos óptimos, está ya mezclando las rotaciones en side spin. Combinación de rotaciones. Exacto. ¿Qué ajuste se realiza para hacer un topspin invertido abierto? Topspin invertido abierto. Eso sí me tienen que explicar. Es un forehand ejecutado, digamos, Se fue el chino. En la izquierda, si es derecho el jugador, y que la pelota sale hacia la derecha totalmente. Sería un side spin. Realmente, generalmente se le pega por el frente a la pelota. No necesita flexionar la muñeca ni nada de eso que se hace, sino pegarle por la parte frontal a la pelota, del lado izquierdo o del lado derecho. Incluso por ahí estaba rodando por Instagram un video de... a ver, Marco, si tiene relación a lo que voy a decir. ¿Viste que se observan los jugadores chinos en cámara lenta que cuando tiran esa pelota abierta extienden el brazo? Sí. Es decir, que hay un ajuste diferente en la terminación de la mecánica. Claro. La raqueta, por eso te decía, hay un video que está rodando por el Instagram de Facendon tirándole ese tipo de topspin, que es un side spin realmente a Lin Gan Yao. Ese es el ajuste que tiene que hacer. Claro, pero eso sería un side spin. Yo digo sin side spin, ¿eh? Yo digo top spin, no con side spin. No, pero es que top spin te explicaba anteriormente que era o arriba o al frente. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Si tú sales de esos dos puntos, ya no es top spin, sino es una mezcla de rotaciones.
eso lo entiendo. Perdón si soy medio cabeza dura, Marco. No, no te preocupes. Porque, por ejemplo, el forehand cruzado, digamos que mecánicamente es mucho más simple que el que es abierto. Sí. Bueno, por eso era mi pregunta. ¿Qué ajuste hay que hacer para hacer el abierto? Porque es mucho más complejo el abierto. Claro, es que es eso. Generalmente cuando tú lo haces, por lo menos de pivot, vamos a hablarlo, si tú estás en el pivot, a izquierda, del lado izquierdo tuyo al lado izquierdo del contrario, generalmente el cuerpo se hace como hace el pitcher, se va hacia el lado contrario. Y el brazo... Entonces, el secreto está en pivotear bien. En pivotear bien, exactamente. Viste, vamos llegando a acuerdos. Bien. ¿Cuáles son los pros y contras de un forehand invertido? Es decir, ¿cuándo uno elige hacer ese golpe? ¿Por qué elige hacer ese golpe y no un revés, por ejemplo? Y elige desplazarse bien hacia la izquierda dejando zona de la mesa libre. Bueno, esa la puedo contestar yo. Normalmente uno, Sí, ese tipo de ataques uno lo hace para dos cosas. Uno, para arrinconar al contrario, o dos, para definir. Porque si tú lo vas a utilizar como bola de mantenimiento, vas descubierta todo el lado contrario, que es lo que normalmente pasa cuando un buen bloqueador. Entonces tú lo que tienes que hacer es, ahí sí vale el dicho que dice, péguele así la vaya a botar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es obligar al contrario a que esté lo más incómodo, y si va a volver la bola, tiene que volver también por la diagonal. Si no, se le tiene que ir, pero esta bola tiene que ir definida. Tú vas a tenerla que tirar a definición o que vuelva al mismo sitio donde tú estás, para que no quedes vulnerable. Tal cual. Sí, el tema principal ahí del pivot es que tienes la libertad completa, pues no tienes obstáculos. En el lado derecho tienes obstáculo en la mesa y con el backhand también tienes obstáculo en la mesa, pero cuando te pivoteas tienes la mesa totalmente libre para ajustarla a cualquier parte, incluso la lateral del lado izquierdo de la mesa. Tal cual, Marco, sí, sí. Bueno, ¿por qué mi pregunta? Porque se observa a los jugadores de nivel mundial cómo ellos en forma ofensiva se invierten para seguir sosteniendo el ataque con el forehand invertido. Y entonces les pregunto, ¿hay algún secreto para leer que la pelota va a ir ahí y no va a ir a la otra punta, por ejemplo, y quedar pagando? El servicio. En la rotación de tu servicio siempre va a garantizar lo que tú quieres que te entregue. Y la estadística que dice que el 70% de las recepciones que tú sirves cruzadas son las recepciones cruzadas. Entonces te juegas con la estadística. Y a veces tú ves a nivel de élite jugadores que quedan fuera de tiempo porque se la cambian, pero ellos se juegan con la estadística. Ah, por estadística. Muy bien. Bien. ¿Qué conceptos se desprenden de un golpe con mucho roce o mucho choque? Freddy. No entendí la pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí. ¿Qué conceptos pueden desprenderse de un golpe que tiene mucho roce en contrapuesto con uno que tiene mucho choque y no tanto efecto? Digamos, la parte del golpe con roce, pues esa es para, digamos, tratar de tener muy buena ubicación y buena velocidad. Y en el caso del choque, pues simplemente es ya, digamos, las bolas que vemos como más altas para definirlas. Digamos que son más para última pelota las de choque. Sí. Sí. Pero Mimaito utiliza mucho ese tipo de estrategia. Claro. Es una jugadora que utiliza mucho ese tipo de estrategia. Te sostiene, y cuando ve la bola un poco alta, así vaya rosada, te la coge hacia abajo. ¿Por qué? Porque la siente alta. ¿Sí? Y es algo que ya lo hace instintivamente. O sea, de una manera que lo tiene demasiado asimilado. Hay otras jugadoras, por ejemplo, como una Chemeng,
o como una Dinin, que sí te la va a coger es de roce y te va a hacer la contra es de roce. Entonces eso va en la evolución que tú le vayas dando. Hay, en el caso de los niños o en el caso de los juveniles, hay algunos que tienen mucha más habilidad de la bola de choque y otros que van a tener mucha más habilidad hacia el roce. Eso depende mucho del tipo de habilidad que tenga desarrollada, si es de tipo de feeling, si es de tipo de feeling kinestésico, si es de tipo visual o si es de tipo auditivo. Y también la parte técnica que maneje, ¿no? También Claro. eso influye muchísimo. Claro. Manuel, Chino, Cuéntame, ¿me dejás Marcelo. hacer un paréntesis ahí? Justamente lo nombraron a mi Maito. Mire lo que ya encontré. Esta paleta es la chica, mira una paleta de adulto y mira la diferencia. Se alcanza a ver que es mucho más pequeña. Sí. Es casi un 15% más pequeña. Entonces esta se cortó con un láser alrededor para que bajara el peso. Se bajó alrededor de 10 gramos. Esta quedó en 78, 79 gramos y se le ajustaron los dos cauchos más bajos. Esto es el ajuste para un niño. Y el peso viene más hacia la empuñadura. Claro. Dale, ahora sí sigue, Marcelo. No, quería hacer una consulta ahí justo que la nombró a mi Maito. ¿Cuánto tiene que ver el tema de la altura, sabiendo que mi Maito es bastante chiquita en ese sentido, para que se adapte justamente al juego que tiene mi Maito, que es más choque que roce, ¿sí? Porque creo que si mi Maito fuera 10, 15 o 20 centímetros más alta, capaz que no puede hacer ese tipo de golpes, ¿no? En ese caso le estaría favoreciendo justamente hacer esos golpes lógicamente por la altura que tiene, ¿no? Claro, pero si ustedes alguna vez, a los que de pronto llevamos más tiempo en el tenis, ¿alguna vez observaron a Deng Xiaoping? Deng Xiaoping es la mejor jugadora de China que hubo. Deng Xiaoping era una jugadora de una altura muy similar a mi Maito. De hecho, las comparan en la actualidad por el poseen, que inclusive juegan ambas Deng Xiaoping jugaba con granulado por el backhand, mi Maito también lo hace por el backhand. Ella es una jugadora que siempre permanece todo el tiempo en punta de pie, lo cual su desplazamiento por su altura también le facilita su desplazamiento un poco más rápido. La limitante es que ellas no pueden salir de la mesa. Entonces ese juego a pressing, porque yo personalmente lo llamo pressing, que eso es presionar al contrario continuamente con la velocidad y a frecuencia, hace que el otra jugadora simplemente, siendo más alta, la mayoría de jugadoras tengan que salir de la mesa y ella pueda definir. ¿Sí? Es un esquema de juego supremamente complicado. Ella, de hecho, por ejemplo, en el caso del material que ella utiliza, no es un material común. Ella utiliza, por ejemplo, una madera apenas de 5.5 milímetros. O sea que la bola viene con toda la velocidad que ustedes quieran, pero entonces permanece mucho tiempo la bola dentro de la raqueta. Eso le ayuda a ella para poderla ubicar mucho más fácil. ¿Sí? Como que amortigua más el golpe. Ella, al permanecer más tiempo, ella puede manejar la muñeca mucho más a voluntad. Por eso vemos que, por ejemplo, hay videos que ruedan por internet jugando con Fan Shendong y ella hace lo que quiere con Fan Shendong. Pero es porque el grado de control que tiene mi Maito es supremamente alto. Si tuviera una madera y unos cauchos que no se adecuaran a ese esquema de juego, la bola le rebotaba y simplemente la bola no entraba. Eso también influye ahí. ¿Qué es lo otro? La velocidad que ella tiene de desplazamiento y la frecuencia de sus golpes, al tener una mecánica corta, supremamente alta. Entonces eso le ayuda a ella para tener un manejo estratégico y táctico muy preciso respecto a las jugadoras chinas, que no han podido. ¿Por qué? Precisamente porque ella maneja muy bien la contravelocidad de las jugadoras chinas. Excelente explicación, Manuel. Y siguiendo con ese tema, ¿qué porcentaje creen ustedes de rotación tiene la pelota, el forehand de mi Maito con otra que tiene mucho más efecto en cuanto a rotación? Para mí ella por lo general, lo que siempre se ve es que ella hace un inicio, pero el resto del tiempo está manteniendo la bola, sosteniéndola en tiempo 1, tiempo 2, o sea, sobrepiques, mucho sobrepique, lo cual no deja desarrollar mucho la bola respecto al efecto, ¿sí? Entonces, al no dejarla desarrollar, ella puede jugar un poco, ella juega
con la inclinación de la bola, aumentando y disminuyendo el efecto continuamente, pero juegan con mucha menos rotación que pueden jugar otro tipo de jugadoras como las chinas o inclusive las europeas que juegan mucho más afuera de la mesa. La rotación es mucho más baja. Y después, por ejemplo, la altura con que la pelota pasa por el fleje en un forehand de efecto, mayormente en ese nivel, ¿cuántos centímetros son? Marco, si tiene esa respuesta. Sí, bueno, depende, porque si tú buscas que sea rotación, siempre va a pasar más o menos 2 veces la pelota. Pero si buscas de rapidez con ángulo cerrado, pasa una sola vez la pelota. Es decir, que estamos hablando de 40 milímetros, que son 4 centímetros, para que pase sobre la malla, es decir, 20 con respecto a la malla desde la mesa y 20, 22, 26 cuando lleva rotación. Generalmente la rotación, el ángulo de reflexión, que es cuando pega la pelota, va a ser más alto que el de la rapidez. Buenísimo ese dato de las pelotas, ¿eh? Una pelota y 2 pelotas sería. Depende de lo que quieras. Bien. En el topspin, siempre estamos hablando de forehand. En el topspin, ¿dónde comienza y termina la cadena cinética? ¿Y por dónde pasa? Comienza en el miembro inferior izquierdo, si eres derecho, o miembro inferior derecho, si eres izquierdo, que es el pie de velocidad, porque nosotros somos cruzados en cuanto a la parte de los transversos abdominales, y culmina en la punta de la raqueta. ¿Ok? Entonces la cadena cinemática es alargada. Lamentablemente nosotros nos han enseñado que comienza en el hombro o en las caderas, pero generalmente los de alta competencia trabajan con el pie izquierdo o pie derecho si es zurdo derecho. Ahí comienza la cadena biocinemática. A ver, si es derecho, ¿dónde empieza entonces? En el pie contrario a la mano que juega, es decir, en el pie izquierdo. Ajá. Bien. ¿Hay tips para realizar en tiempo y forma el armado? Porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas para estar a tiempo con la devolución es que no alcanzan a armar bien. Entonces, ¿hay algunos tips para estar a tiempo y en forma en el armado? Es que Que sería la fase preparatoria. Ahí es donde tenemos que nosotros, los chinos no tienen fase preparatoria, sino tienen fase activa. La posición inicial en el topspin de forehand empieza con el miembro inferior al lado del cuerpo, no arriba, como nos enseñaron nosotros en la posición básica. Es como si tú caminaras. Tú no caminas con los codos flexionados, sino con los codos extendidos y cerca del cuerpo. Así mismo comienza la posición de armado en el golpe del tenis de mesa chino. Ellos tienen se adelantan al golpe, no salen con el golpe. Nosotros sincronizamos con la pelota para bajar. Ellos ya tienen la preparación antes. Bien. ¿Cómo funciona la vista en un forehand? En un topspin. Freddy, ahí sí. Bueno, ahí ya hay se introducen más segmentos y digamos la vista tiene que empezar a trabajar muchísimo más. En el caso de, tiene que enfocarse hacia la bola. Entonces empieza la parte de inclusión de más segmentos y la parte de la vista es la que nos empieza aquí a dar el indicador de dónde y hacia dónde debemos golpear. Bien, porque siempre he escuchado, tenés que mirar la bola y no perderle la vista hasta que la tocas con la paleta. ¿Es así? No, eso es incorrecto. Porque nosotros a altas velocidades no podemos ver la pelota porque se nos pasa. Y por eso si nosotros sincronizamos la vista con la pelota, ya cuando la golpeamos muy abajo, que es lo que pasa en Latinoamérica. Y esa es una de las diferencias entre Latinoamérica y el alto nivel. Ver la pelota. Generalmente los jugadores de mucha velocidad no ven la pelota, sino la golpean delante del cuerpo. No le siguen con la cabeza la mirada. Creo que hay un video de Timo Boll, de un estudio que también hicieron, viéndolo desde la parte, o sea, la parte visual, colocaron una cámara en la parte superior y se observaba cómo era esta parte para la observación de un golpe de forehand y también de backhand.
No tengo el nombre, pero lo voy a buscar y lo puedo publicar en el canal, bueno, en el blog o en el canal. Para que... Buenísimo. De hecho, jugadores como, por ejemplo, cuando hablábamos de Shanjika, que él siempre tomaba la bola delante del cuerpo, siempre. Él nunca tomaba la bola atrás, Bueno, tienen precisamente una por idea de eso. la posición de él, siendo lo que llamamos cangrejo, que son los dos pies paralelos a la línea terminal de la mesa. Sí. Él no te iba a pegar al lado, te iba a pegar era adelante. Siempre el forehand él lo pegaba era adelante. Y si tú miras a Malone, por mucho que él esté en la posición que esté, siempre la bola va a cogerla antes. Tú miras a un jugador como Hugo Calderano la alcanza a coger un poco tarde, porque él se tiene que parar de lado. Entonces, al tú aumentar, al tú ponerte más de lado, como hacen los latinoamericanos y la mayoría de los europeos, estamos más lejos de la línea final de la mesa. Sí. Si nosotros ponemos un medio paso o casi el paso completo, que quedamos paralelos a la línea final, ahí podemos estar mucho más cerca y podemos ver la bola en su totalidad. O sea, podemos alcanzarla a percibir, porque no podemos verla debido a la velocidad. Recordemos de que la bola en promedio en el nivel competitivo está entre 30 y 40 metros por segundo. Al estar a esas velocidades, es casi imperceptible, es por encima de 400, si estuviéramos en cuadros por segundo, estaría por encima de los 120, 130 cuadros por segundo, lo que pudieras ver, y nosotros no percibimos más de 30 cuadros por segundo. Claro. Entonces ahí ya estaríamos en desventaja por la naturaleza del ojo humano. Bien. ¿Qué puntos de contacto existen en la pelota y la paleta? Marco es el especialista en todo esto de rotación. Los puntos de contacto vamos a poner que sea un reloj, ¿no? Sí. Ok, entonces empieza desde las 12 hasta llegar a las 6, por un lado. Okay, de las 12 hasta las 6. Entonces, generalmente entre las 2 y la 1 siempre hay un punto intermedio, porque el contacto entre la goma, en este caso que aquí le dicen Colombia caucho, y la pelota es el mínimo posible. Entonces, en cada contacto tú tienes, vamos a poner que tienes secundero, no pura hora. Entonces, desde las 12 hasta las 6 tienes ínfimos contactos para poder golpear la pelota. No es tan amplio el contacto pelota raqueta. En este caso, goma. En la paleta, ¿hay un punto de contacto óptimo para el forehand, el topspin? Sí. El centro de percusión se llama. ¿Cuál sería? ¿Qué zona ahí ustedes están viendo el video de Facen 2. Ellos generalmente utilizan el agarre vertical, no horizontal, como lo enseñamos nosotros. Y si tú la pones vertical, que es como se analiza la raqueta, está en la parte superior derecha. Sí. Ahí es el punto de contacto óptimo, que está el centro de percusión. Si tú no tienes esa precisión, entonces se utiliza el punto dulce, que es el llamado sweet spot, pero que no garantiza velocidad, sino garantiza más rotación. Con la parte inferior, ¿también se le puede pegar a un forehand? Sí, pero generalmente se te va a caer si no tienes la velocidad del brazo óptima. Ajá. Bien. Entonces, terminas en rotación y no velocidad. Bien. Hay jugadores que el tronco se los ve muy vertical y otros muy inclinados. ¿A qué responde eso? ¿Por qué algunos juegan más vertical y otros más inclinados? Siempre hablando de forehand, ¿eh? Sí, por ejemplo, tú ves ahí a Facendón que el tronco está prácticamente vertical. ¿Por qué tiene que estar vertical? Porque si tú vas a rotar en el plano transverso, tú tienes que pasar una línea que pasara sobre la cabeza. Si está inclinado, no rota, sino se inclina en el plano frontal. Entonces, generalmente tú tienes que acercar a los movimientos deportivos de cualquier ejecución, y específicamente en el tenis de mesa, a cómo tú caminas, para evitar lesiones. Entonces, muchos de los jugadores tenemos
problemas a nivel del psoas ilíaco. El psoas ilíaco es un músculo que está adelante, pero se inserta atrás de los muslos hacia la columna, y cuando tú lo flexionas, lo que puedes hacer es acortarlo. Al acortarlo empiezan los problemas lumbares, sobre todo en la espalda baja. Y son muchas las lesiones que tienen Michael Mays, Slager, Timo Boll y algunos atletas europeos de alto nivel. Entonces, entrenar el forehand con el cuerpo inclinado a la larga puede producir lesiones. Sí, señor. Pero desde el punto de vista del rendimiento, ¿tiene algún beneficio entre realizarlo inclinado? Porque si no, ¿por qué lo hacen? No tiene beneficio. Te vuelve más lento y más estable. Tú lo que tienes que romper la estabilidad, no el equilibrio. Al romper la estabilidad, tú tienes que tratar de que el centro de gravedad esté más alto para que lo rompa con los miembros inferiores y no con el tronco. Y si tú te das cuenta en algunos, ¿cómo se llama? En algunas ejecuciones, sobre todo en la recepción, lo primero que tú tienes que mover por leyes físicas es el miembro con más masa, y el tronco tiene el 50% de la masa total del cuerpo. Para mover eso pasa entre 0 y 6 centésimas de segundo. Eso es pérdida cuando le das a la pelota y ya la pelota está abajo. Impecable, Marcos. En el topspin, ¿qué aconsejan que se debería desarrollar? ¿El gran recorrido o el corto? Lo que pasa es que no es un tema de recorrido, sino un tema de anticipación. Sí. Ok, si tú anticipas, tú puedes utilizar el golpe con el codo extendido. Mayor radio, mayor velocidad. Esas son leyes mecánicas. Si tú no haces anticipación, que es lo que hacemos nosotros mandamos a flexionar el codo para garantizar que el tiempo nos dé. Porque si no lo consiguiéramos, la pelota muy, muy abajo. Claro. Entonces termina flexionando el codo y a la larga trabaja más rotación que velocidad. Bien. ¿Hay cauchos especiales para el forehand? Estamos hablando ahora no el niño, sino para digamos, alto rendimiento, Manuel. Sí, sí existen. Puedo dar 5 ejemplos de los cauchos que son especiales, aunque también algunos jugadores lo están usando para el backhand, pero fueron diseñados para el forehand. Uno es el de HTS Nacional, que es el que utilizan el 99% de los jugadores chinos que utilizan ese caucho. Es un caucho que el ángulo es supremamente bajo. Si tú coges una bola y la tiras encima y la comienzas a pegar, no rebota. Ajá. La superficie es supremamente flexible. El caucho es supremamente duro, pidiendo desde 39 grados en escala china hasta 41.5, inclusive 42 grados en escala china. Normalmente los jugadores chinos lo utilizan que sea lo más duro posible. ¿Por qué? Porque el tiempo de retención lo da es la superficie, no la espuma. Ese caucho tiene una ventaja respecto a los cauchos, por ejemplo, como los Sprint Sponge que utiliza Butterfly o los Tensor que utilizan los europeos, que es que tú le puedes imprimir toda tu velocidad tangencial en la bola. Entonces, si tú le metes todo el giro de tu cuerpo, con toda tu velocidad, con toda tu fuerza, la bola va a bajar en algún momento. Y este caucho da esa ventaja. ¿Qué es el defecto? Y digo defecto, pero de tipo reglamentario, es que necesita booster. El booster es un componente que es el líquido que utilizamos como sustituto del antiguo pegante de velocidad. Eso es, para los jugadores terrenales, llamo yo, eso es antirreglamentario, pero ellos lo que hacen es que en la fábrica el caucho viene lo que llamamos pre-tuning o pre-boosted para que no dañen las reglas, porque estarían ahí ya cumpliendo la regla de fábrica. El otro caucho que últimamente ha salido fue el Avisis de Butterfly, que salió hace 3 meses, está hecho principalmente para fricción. No es un caucho mixto, ya que tiene una Sprint Sponge, pero de superficie semichina, es pegajoso. Ajá. Otro caucho es el Dignic 09C, que salió hace 6 meses.
Algunos jugadores ya también lo están utilizando en el backhand, pero la diferencia con el caucho chino, y es lo que yo siempre he dicho, que es que los chinos llevan 30 años de adelanto con respecto al resto en los materiales, y es que son cauchos que no le puedes imprimir toda tu velocidad tangencial. ¿Por qué? Porque es una tensión generada de fábrica y el caucho lo que hace es rebotar. Tú puedes, la diferencia entre un caucho chino y un caucho sprint sponge y un tensor es que tú tiras la bola arriba y en el caso del sprint sponge y en el caso del tensor la bola te salta. Sí. En el caso del caucho chino la bola se queda en la raqueta, no rebota. Claro. Resulta que eso hace que el tiempo de retención en el momento de contacto con la bola sea más alto. O sea que la bola dura más tiempo y súmale a eso el uso de una madera, como la tendencia que tenemos en este momento, que ya no es el carbono puro, sino es el carbono mezclado con otros componentes, hace que el tiempo de retención sea cada vez más alto, que es la misma estrategia que utilizaba un jugador de tenis de campo, Jimmy Connors, en los 70, que era que él bajaba la tensión de las cuerdas para que la bola durara más tiempo en la raqueta. Contrario a lo que hace Nadal, que es que las cuerdas tienen mucha más tensión y la bola dura más. Pero es que en el caso de Nadal roza más. Y en una raqueta de tenis de campo, el sweet spot que hablaba Marco hace un rato es mucho más grande y funciona de una manera un poco distinta. En el caso de ser en la madera de tenis de mesa, al ser un objeto sólido, el sweet spot se necesita un segundo componente de tipo sintético para que este sea grande. Las raquetas de madera, o sea, las maderas que veníamos antiguamente, que usábamos madera, los sweet spots son mucho más pequeños, entonces el jugador necesita una cantidad de precisión mucho más alta y a velocidad, que tú sabes que entre yo más aumente la velocidad, ¿qué es lo que va a decaer? La precisión. Entonces nosotros necesitamos que ese sweet spot sea más grande precisamente para que la precisión siga prevaleciendo. ¿Cuál es el lugar ideal? Sí, es el punto de percusión, pero si tenemos un compuesto, ese sweet spot al ser más grande, la energía que puede mantener esa raqueta sigue siendo en muy buen porcentaje, en 1.8, 0.9 o hasta 1 en un comparativo de escala de 0 a 1. Claro, perfecto. Y no. ¿Te parece que abramos? Yo digo porque ya pasamos 1 hora y media y por ahí no vamos a extender demasiado más con la pregunta de los chicos. A ver si le podemos abrir, hacete por ahí la última pregunta y abrimos el panel para que los chicos pregunten. Ahí tenemos algunos comentarios de Fernando y de Osvaldo que querían acotar algo al respecto. ¿Cómo me hiciste trabajar al cohete, Marcelo? Me quedan acá como 6. No. Bueno. No, para nada. No, la verdad que yo ya con toda la exposición que hicieron ellos me llevo mucho, así que bueno, vamos a darle lugar a los participantes a ver si a través de audio atentamente todos escuchamos su consulta. Dale, Marcelo. Perfecto. Fernando, no sé si estás ahí, Fernando Mink, o justo se le quemó la comida, parece. Osvaldo, ¿querías comentar algo? Vi que te pusiste algo en el chat ahí. No sé si querías habilitarte el micrófono. A ver si está Osvaldo. Marcelo, si no le damos la palabra. ¿Quién está? Marcelo. Sí, ¿quién habla? Miguel. Dale, Miguel. Dale vos. Bien, buenas noches, rapidito. Siempre hablando de 40 milímetros. Color de pelota, naranja o blanca. Para los chicos, ¿cuál es mejor? Si depende de la luz ambiente, del color de la mesa o de qué. Y para los adultos o los más avanzados. ¿Varía o no varía? Creo que Manuel, ¿no? Para vos, Manuel Francisco. Sí, prefiero la amarilla. Siempre. El amarillo es uno de los colores que primero llama la atención en el ser humano, por encima del blanco. El último color que tú puedes distinguir es el rojo. Entonces, siempre la amarilla es el primer color. Bien. Naranja sería nuestro caso. Perfecto. Correcto. Bien. ¿Y claro, en los más avanzados o en los torneos qué? ¿Por qué blanco? Esa fue una cuestión ya de diseño. De hecho, ya hay bolas amarillas
en este momento plásticas, hubo algún problema de diseño, en algunas marcas sí abogaron que hubo problemas de diseño con los colorantes que no eran muy estables con el ABS y con el poli. Ya ahorita nos quedamos con la ABS ya la pudieron estabilizar, Butterfly ya sacó bola amarilla, DHS sacó bola amarilla, Nitaku ya tiene bola amarilla, entonces ese problema ya no es un problema, ya podemos efectuar torneos con bolas 3 estrellas de color naranja o amarillo. Gracias, muy amable. Bueno, también para complementar esa pregunta, la bola blanca fue para darle un poco más de visibilidad en lo que tiene que ver a televisión. Eso también fue una de las causas de por qué la bola blanca es la que se utiliza. No sé exactamente el por qué en la televisión se ve muchísimo mejor que la amarilla, pero esa fue también una de las causas principales para que los torneos principales se jueguen con bola blanca, por la televisión. Claro. Perfecto. Fernando, habilitate el micrófono y dale nomás con la pregunta. ¿Se me escucha ahí? Perfecto. ¿Cómo? ¿Se te va la comida o no? ¿Cómo? Te vimos todo el proceso. Te vimos todo el proceso de la cocina. Fernando y la cocina. Y bueno, es que nosotros aprendemos tenis de mesa de ellos y quizás aprendan algo de cocina conmigo. ¿Qué va a hacer? Hay que intercambiar. Muy bien. Es la hora. Bueno, buenas noches a los tres disertantes. Soy Fernando Mink de Argentina, Buenos Aires. Buenas noches. Fernando. Qué buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Más que nada, no son preguntas, sino son intercambios de conceptos y de ideas. Yo también soy licenciado en Educación Física y, bueno, me dedico al tenis de mesa desde muy chico, como jugador-entrenador. Entonces, las dudas que tengo acá son las siguientes. En un momento se habló del inicio del niño, ¿no?, al tenis de mesa. Entonces, me quedó la duda un poco con el tema del material, que ustedes hablaban o recomendaban de una paleta como más recortada en cuanto a la cabeza y el mango, para bajarle el peso más que nada. A mí me queda un poco la duda, cuando un niño recién comienza, en cualquier deporte siempre es más fácil golpear a un elemento cuando el elemento que va a golpear es más grande, no sé si me explico. O sea, el concepto de cortar la parte de la raqueta en la parte superior, no sé, no lo veo, digamos, ahí tan claro. Sí el mango para que empuñe bien, pero digamos, ¿no sería mejor bajar el peso de alguna otra manera del mango y dejarle el contorno de la raqueta normal? De hecho, esto es por razones anatómicas, principalmente. Igual el sweet spot, que es la zona donde se golpea, no se ve alterada significativamente cuando tú le bajas no más del 15% a la parte de la bola. Recordemos que los niños juegan a una velocidad, primero, que juegan a una velocidad más lenta. Segundo, si yo le corto la empuñadura nada más y le dejo la cabeza, pasa una característica. Voy a mostrar la raqueta para que se den cuenta. Si yo tengo esta raqueta, esta es una raqueta de adulto. La raqueta de adulto, el centro de gravedad viene corrido más hacia acá. Si yo la cojo de acá, la bola, ¿qué vas a tratar de hacer? Hacia la cabeza. Si entre yo más recorte la empuñadura, más hacia la cabeza se va a ir. Entonces el niño va a sentir eso en la mano. Al sentir esto en la mano, él va a sentir, como no ha desarrollado completamente los huesos de la muñeca, puede verse afectado a largo plazo. Nosotros tenemos que evitar es que el peso vaya al contrario, esta es la otra raqueta, vaya a la empuñadura para que él lo sienta dentro de su complejo mano-raqueta. Al tener yo un centro de gravedad más hacia adentro, más hacia la empuñadura, el niño va a sentir es que la raqueta le pertenece a la mano y no que está fuera de la mano. ¿Entiendes? Entonces esto hace que el niño pueda manejar mucho mejor el elemento y pueda manejar mucho más fácil la muñeca sin afectarse ella. ¿Sí? Nosotros, ¿qué tenemos que procurar? Primero, que la empuñadura sea delgada, o sea, que pueda ese niño pueda coger esa empuñadura perfectamente, porque normalmente nosotros, ¿qué hacemos como adultos? Nos gusta que la empuñadura sea más gruesa, que sea inclusive más larga. Entonces los niños necesitan que este sector sea más delgado, el tamaño mínimo, ojalá, y que además de esto el centro de gravedad esté más hacia abajo, y aparte de eso que el peso vaya hacia acá.
Entonces, este lado tiene que ser más pesado que este. Sí, las canaletas también, que a veces suelen ser grandes en los costados. Exactamente. Entonces, nosotros procuramos, y además de eso, sumado ya termino, sumado a que yo le estoy colocando espumas más delgadas. Si yo le coloco espuma más gruesa, también va a sumarle más peso a la cabeza. O sea, entonces, entre menos espuma yo le coloque, menos peso. Si yo la tengo más pequeña, el peso va a seguir yendo hacia abajo. Entonces, el niño a largo plazo va a tener un manejo mucho más fácil del elemento. Exacto. Ahora, Fernando, hay otra Sí. cosa para complementar. Por eso, cuando yo hablé en la parte primera, lo que queremos, o sea, ver es la metodología en qué sentido. O sea, la parte inicial tiene que ser con objetos más grandes, como hablamos, como la bola, que la raqueta sea más grande, pero esta parte del material ya se introduce cuando nosotros ya hicimos un trabajo previo, que el niño ya tiene un dominio, pues que ya podemos empezar a trabajar con materiales, ¿no? Porque no es que el niño llegó y a la semana vamos a hacer lo que nos explicó Manuel, no. Tenemos que hacer, por eso yo les decía al inicio con las personas que estábamos también, que esto es una construcción, o sea, nosotros no podemos ir ya en el cuarto piso cuando no hemos hecho ni los cimientos, ni el primero, ni el segundo. Entonces, realmente, claro, la primera parte debe ser con objetos más grandes, que podemos coger de otros deportes de raqueta, que esa es nuestra familiarización, esa es nuestra didáctica que podemos utilizar, y esta parte del material ya es cuando el niño ya entra a una parte que ya sabemos que también va a desempeñarse en el tenis de mesa de alguna manera, porque pues también hay que ver que en esta hay muchos que no siguen y pues hay que ver, es una metodología, y esta parte ya es para cuando vemos jugadores con una buena proyección. Tengo dos cuestiones más, no sé si puedo... Sí, dale, Fer. Bien, la segunda, bueno, también tiene que ver con el tema de los objetos y el tamaño. Está muy de moda, o quiso estar de moda acá en Argentina, el tema de las mini mesas, ¿no? Hablando un poco con los objetos. Y para mí sería el mismo concepto, o sea, un chico que se está iniciando, o cualquier persona que se está iniciando, jugar en una mini mesa me parece mucho más difícil que jugar en una mesa grande. Por eso no sé qué opinan ustedes sobre la introducción a las mini mesas, o de repente aumentarles la base del piso a un chico chiquito. ¿Qué me pueden decir sobre eso? Bueno, en mi caso, pues he visto ambos ejemplos. Si ustedes han visto últimamente en Japón, se utilizan las mesas un poco más bajas, pero sigue siendo del mismo tamaño. Si ustedes ven, hay otros que crean plataformas para que el niño pueda ejecutar su trabajo de multibol, ¿sí? Yo no recomiendo personalmente las minimesas como algo dentro de la actividad del tenis mesa. Para mí eso es ping-pong. ¿Por qué? Porque el niño no se te va a acostumbrar a utilizar toda su fuerza, todo su movimiento con una mesa pequeña, porque él va a tener que limitar su movimiento para que la bola le pegue al otro lado. Mientras que si tengo una mesa con medidas reglamentarias, así sea en una plataforma, el niño va a invertir toda su velocidad, toda su fuerza, inclusive si tiene, no recomiendo ni siquiera un caucho tensor, yo recomiendo un caucho chino de bajo grosor. ¿Para qué? Para que él pueda imprimirle todo su trabajo físico, todo lo que él tenga, y le pueda pegar duro. Simplemente él se desenvuelva. Y tú miras los videos, en el caso de los niños japoneses en sus torneos de primaria, en sus torneos, ellos comienzan desde primero de primaria, ya están haciendo torneos, que son 4 años, están en una mesa, simplemente es más baja, y ellos tienen, dentro del reglamento es aproximadamente, está en 55 centímetros, pero ellos pegan de afuera, utilizan la raqueta, inclusive las raquetas son mini, son XS y XXS, que era una pregunta que me tocó preguntarle a alguien para que vivía allá y me contestó. Entonces, la única que no se cambia es la medida de la mesa. El resto, todo te va a cambiar. El área de juego es exactamente el mismo en un torneo. El área de entrenamiento es exactamente el mismo del área de entrenamiento. La diferencia es la altura de la mesa. Si yo no tengo la capacidad de tener una mesa más baja, lo que voy a hacer es una plataforma. Es decir, para que el niño se pare en esa plataforma y yo pueda ejecutar su trabajo. Al comienzo de manera estática para poder perfeccionar su ejecución,
y posteriormente que pueda tener un movimiento con desplazamiento para que pueda seguir trabajando su desplazamiento, porque esa es una parte complementaria dentro del trabajo de mesa. Perfecto. Y la última, y ya los dejo a los demás. En el orden metodológico de enseñanza, ustedes hablaron de postura básica, desplazamientos, bueno, no me acuerdo bien el orden, y nombraban el topspin forehand, pero no nombraban los golpes planos, como le decimos acá, o sea, el forehand plano, sin ningún tipo de efecto. La pregunta es si no es mejor comenzar primero con los golpes planos y pasar a las rotaciones, digamos, en un segundo nivel, un segundo paso, ¿no? Bueno, hay una explicación y digamos, como lo hemos dicho, la idea es innovar. ¿En qué sentido? Esto lo dijo Li Golian en una entrevista, no sé, Marco, en un canal, bueno, en el canal de... Bueno, no me acuerdo en ese momento, en este canal, él le preguntaron que cuál era, pues, por qué China avanza tan rápido. Y él explicaba que en las escuelas, donde ya son para talentos, digámoslo así, los primeros golpes de iniciación empiezan por el backhand topspin, porque pues es el que lleva menos segmentos, es el que es más fácil de aprender, y después viene el forehand topspin. ¿Por qué? Porque ellos enseñan la rotación primero, porque digamos, el forehand drive, que es el conocido en Latinoamérica, que esa es una cosa que nosotros como latinoamericanos debemos tecnificar los nombres para que, en el caso, por ejemplo, que hay muchas cosas que, como lo decía Marcelo, a veces no entendemos de las cosas que hablamos en algunos términos. La idea es que todos manejen los mismos términos, y ese es el problema que... Se trabó. Por ahí como que se cayó. Sí, se cayó. ¿Lo perdimos? Bueno, por ejemplo, en Latinoamérica dicen que el drive y el drive topspin. Esto viene de una metodología que está implementando. ¿Me escuchan? Sí. Es una metodología que está implementando China, o que ha implementado China, donde ellos empiezan con los golpes de rotación, y después por ende vienen los golpes digámoslo, de conducción, traducido al español. Sí. Entonces, eso también es, por eso es que ellos manejan mejor la parte de rotación, porque es que lastimosamente, lo que le digo, nosotros en Latinoamérica manejamos el entrenamiento de hace 20 o 30 años. Yo tuve la posibilidad de estar en China en noviembre, donde vi los procesos de desarrollo de las escuelas de formación, las categorías de la edad de 5 años, y pues ellos empiezan con esta metodología, que eso también es algo que, digamos, bueno, en mi caso tuve la posibilidad de estar un mes en esta escuela, todos los días estuve viendo los entrenamientos que hacían con los niños, tuve la posibilidad de indagar, y pues claro, la cuestión es nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza que solamente hay un camino, y a veces creo que para el caso de Latinoamérica es un camino que estamos llevando errado, y por eso es que tampoco avanzamos de la manera correcta. Entonces, nuestra recomendación desde la parte profesional, desde la parte investigativa, es empezar con la parte de rotación, para que el niño se adapte de una vez, y digamos, los demás golpes, pues ya digamos, van a ser un poco más sencillos y más fáciles de desarrollar. Muy bueno, okay, Freddy. Muchísimas gracias. Excelente la pregunta, Fer. Bueno, le damos lugar a Daniel Castillo. Daniel, por favor, habilitate el micrófono. Buenas, ¿qué tal? Sí, me había quedado una duda sobre el trabajo de piernas. Habías mencionado que en el caso del drive, siendo derecho, del forehand, perdón, siendo derecho, se preparaba primero el golpe con la pierna izquierda. O tengo entendido eso, por lo menos, no sé si lo entendí mal. ¿En qué proporción sería el trabajo de las piernas? ¿En cuál se aplicaría más peso, menos peso? ¿Los dos por igual, uno más que el otro? No sé. Sí, eso es un sistema desde el punto de vista musculoesquelético, ¿no? Nosotros caminamos incluso rotando, si tú ves desde arriba, cuando caminamos, nosotros rotamos los hombros y la cadera, porque desde el punto de vista de los abdominales transversos están alineados al contrario. El del lado derecho se inserta en el lado izquierdo posterior y el del lado derecho posterior. Entonces nosotros trabajamos cruzados.
al trabajar cruzado y te lo llevas al baloncesto. Por eso es que cuando se levanta en el doble paso, se levanta con el pie contrario a su mano preferente. Si vas a la derecha, tú levantas el pie izquierdo, y si vas a la izquierda, el pie derecho. Igual sucede en el tenis de mesa. Nosotros tenemos un miembro inferior de potencia y uno de fuerza. En este caso, el lado correspondiente a la misma agarre de la raqueta, es decir, derecho y derecho, está la generación de fuerza y del lado izquierdo está la generación de velocidad. Entonces, por eso es que tienes que pivotear. Incluso lo que se recomienda es que el talón del pie contrario a el agarre de la raqueta esté elevado para garantizar la rotación y por ende la transferencia. Eso se llama transferencia de cantidad de movimiento. No se transfiere peso, se transfiere cantidad de movimiento que al final se genera una aceleración en el miembro del libre. Acuérdate que nosotros tenemos una cadena cerrada donde los dos miembros están en apoyo. Al tener una cadena cerrada, todo se le tiene que transferir al miembro libre, en este caso el miembro superior ejecutor o que tiene la raqueta. Buenísimo, ahí está. Y en proporción, o sea, digamos, entonces, a la hora de preparar el golpe, la preparación, el peso que se distribuye en las piernas no es el mismo, es ligeramente distinto. Claro, porque es que tú no. Realmente lo que pasa es que es un término utilizado mal en la teoría, ¿no? De que se transfiere peso. Tú no transfieres peso. El centro de gravedad, sí, el centro de gravedad se genera a nivel de donde se mueve el tronco. Si el tronco se mueve hacia la izquierda, el centro de gravedad se mueve a la izquierda. Y si se mueve a la derecha, el centro de gravedad es dependiendo hacia dónde el tronco. Pero si el tronco está extendido, como debería golpearse, está rotando y no se está inclinando. Entonces no hay transferencia de peso como se dice desde el punto de vista coloquial. Ahí va, ahí va. Bueno, acá tenemos una pregunta, supongo que debe ser un nene, no sé cuántos años tiene, ahí le pregunté, está en el chat la pregunta, a ver si se entiende Manuel o Freddy sí. o Marco. La estoy leyendo. Bueno, lo leo y ustedes lo responden, ¿sí? Tiene 19 años, ahí está. Dice, yo tengo una pregunta, solo que no me funciona el micrófono. Dice, mi entrenador me decía que me agachara, solo que no entiendo bien si se refiere a que flexione las piernas o agache la espalda. Textual como está el leído, ¿no? Pero bueno, ustedes van a saber explicar y entendieron perfectamente la pregunta, Manuel. Esa es una pregunta que nos hacen mucho, ¿cierto, Marco? Sí, hay 5 elementos que tú trabajas para garantizar estabilidad. La altura del centro de gravedad. El centro de gravedad teóricamente, y si tú no lo calculas, está a nivel del ombligo de cualquier ser humano. Siempre está un poquito más abajo o más arriba, dependiendo de donde tú te desplaces. La base de sustentación, que es la separación de los pies. La altura del centro de gravedad con respecto a la base de sustentación. Ok, la caída imaginaria del centro de gravedad sobre la base de sustentación y la fricción o la adherencia, en este caso de los miembros inferiores. De los 5 elementos, lo que se recomienda es tratar de generar la mayor estabilidad en los primeros 4 y que la fricción, que por eso es que se trata de que el desplazamiento en el tenis de mesa sea con el medio pies, o el antepiés, como se le dice, que es la última parte del pie, no es la punta del pie, porque la punta del pie nadie puede, desde el punto de vista físico, aguantar más de 3 segundos sobre esa posición, porque el sistema fosfadeno se empieza a gastar muy rápido, ¿ok? Entonces, no se recomienda que se flexione el tronco, sino que los miembros inferiores estén cercanos a los 100 grados, tampoco en sentadilla completa. Entonces, mientras la base de sustentación esté más separada y los miembros inferiores a nivel del muslo y de las piernas, en el segmento, en la articulación de las rodillas, se flexione entre esos 2 segmentos cercano a los 100 grados, tú garantizas mayor velocidad. Y siempre yo le pongo el ejemplo de la Fórmula 1. La Fórmula 1, ustedes ven que los carros están prácticamente pegados del piso, pero que los cauchos están muy abiertos, o las llantas están muy abiertas, para garantizar que el centro de gravedad esté más estable. En el tenis de mesa también funciona. Mientras más estable, pero con menor fuerza de rozamiento,
tú puedes garantizar mayor velocidad, que es lo que hacen los chinos. Esta posición que tiene por lo menos el jugador aquí de Marco Freitas es totalmente errónea, incluso ahí debe haber problemas, no sé si en la actualidad, del rotuliano, porque la rodilla pasa de la punta de los pies. Eso es un error. Claro. Esa parte. Sí. Sí, lo que pasa es que Marcos es un jugador de 1,84 y de hecho no es cuando jugó en Alemania se lesionó en la misma temporada, jugó 2 años y la última temporada lesionó 4 veces la rodilla y 2 veces la espalda. De hecho, él tuvo problemas para jugar el europeo del 2016, si mal no me acuerdo, que todavía estaba en Alemania. No pudo jugar equipos, solamente jugó individual y lo sacaba entre los 8 por lesión de espalda, precisamente por esto, por ese mismo error. Entonces, ahí normalmente uno lo que hace, por ejemplo, un jugador que se paraba muy bien, europeo, era Creanga, pero Creanga mide 1,68, ¿sí? Él lo que hacía era bajar las piernas, y tú mirabas la espalda y él siempre recibía con la espalda derecha, estaba casi como si estuviera sentado, por así decirlo. O si estuviera puesto sentado. Él era un jugador que recibía muy bien. ¿Y por qué? Porque la necesidad, como él tenía fuerte su backhand, él necesitaba estar sentado porque la posición del backhand es más derecha. Y cuando tenía que rotar hacia adelante, por eso él necesitaba tanta distancia, era por su material que él utilizaba, carbón y caucho súper extra blandos. Él necesitaba mucha distancia para que esa curva pudiera entrar. Si ¿cuál fue el problema? El cambio de bola. Él tuvo que seguir jugando sentado, pero tenía problemas por la dureza. ¿Por qué? Porque todos los cauchos se endurecieron y él no podía ejecutar sus golpes, y por eso fue que prácticamente su juego caducó, tuvo fecha de vencimiento, no pudo volver a la elite y nunca más volvió. Lo mismo pasó con un jugador como Michael Mays. Él no pudo aguantar la presión física por este tipo de errores de postura a la hora, y eso es higiene postural, o sea, es algo que nosotros debemos enseñar como entrenadores desde el comienzo. Que sí, la pregunta que hacía Edu era que tienes que agachar, son las piernas, abrir las piernas y bajarlas pero con el tronco derecho, ¿sí? Quedar como si estuviera sentado en una posición sostenida. Eso sí, en punta de pie, lo que dice Marco, es muy difícil sostener ese tipo de postura en punta de pie, porque precisamente lo primero que se te va a cansar son los gemelos y el talón de Aquiles, y no lo vas a aguantar. Perfecto. Excelente, Manuel. Freddy se cayó definitivamente. Marcelo, vamos terminando, que ya vamos a llegar a 2 horas, Es al son de un cafecito, entra tranquilo. Pues había una persona, creo que Marcelo Altman, creo que tenía una pregunta. Creo que podemos responderle y creo con eso cerraríamos hoy. Dale. Manuel, porque se fue Marcelo. Dale, Marcelo. Aquí estoy. Manuel, pregunto. Marcelo Altman. Bueno, dale, Marcelo. Sí, bueno, yo quería preguntar, algunos torneos que vi acá importantes en Buenos Aires con los jugadores internacionales, siempre noté que con los latinos, cuando vinieron de Asia o de Europa, noté como que tienen problemas, no sé si problemas, pero como que los asiáticos le hacen diferencia con el trabajo de piernas. Como que, no sé si acaso son más lentos, como que llegan un poco tarde a la pelota, entonces les cuesta golpear. Bueno, entonces la pregunta es en 2 partes. Primero, ¿cuándo hay que empezar el trabajo de piernas con los chicos? Si se inicia junto con el tema de los brazos o hay que esperar una siguiente etapa. Y después, en el forehand, ¿cómo son los desplazamientos laterales? Si son con pasos cortos, más largos, ¿cómo deben ser cuando uno está en la mesa y tiene que hacer esos desplazamientos laterales? Esa es la pregunta. El desplazamiento tiene que iniciarse desde el primer día que llega a la mesa, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un movimiento antinatural. Nosotros nos movemos longitudinalmente y nosotros nos desplazamos hacia adelante. Entonces tienes que enseñarlo a desplazarse dentro de un escenario ya limitado, que es la mesa.
Entonces, el desplazamiento desde que llega tiene que enseñarlo. Nosotros lo hacemos al revés, nosotros ponemos primero los miembros superiores a desarrollarse y de último. Y resulta ser que lo único que no descansa en el tenis de mesa son los miembros inferiores, el brazo descansa, eso por ahí. Y lo segundo, dependiendo de dónde cae la pelota, tú utilizas el paso simple, el paso paralelo, el paso cruzado o el paso doble, dependiendo de dónde llegue la pelota. Entonces, para cada distancia de la pelota, tú tienes que saber utilizar cada desplazamiento que existe. En este caso son 4. Nosotros en Latinoamérica no utilizamos, a excepción de algunos brasileros, el paso cruzado. Generalmente utilizamos el paso simple, que es el que utilizamos con un pie fijo, y lo desplazamos, generalmente se utiliza para pelotas cortas o intermedias sobre la mesa. El paso corto, que es para realizar movimientos en la mitad de ambos, y el paso doble, que es el que es de esquina a esquina. Pero el paso cruzado generalmente se utiliza para movimientos más amplios, y nosotros no lo utilizamos porque no jugamos a esa distancia. El paso cruzado sería cuando jugás lejos de la mesa. No necesariamente lejos de la mesa, sino si estás cerca y la pelota está de pivo, por lo menos, y te la ponen en la esquina lateral y la pelota se abre. Es el paso cruzado, porque cuando estás lejos de la mesa, generalmente los jugadores que juegan lejos de la mesa tienen una altura y una separación bastante amplia, que le llegan con paso doble o paso paralelo. Bueno, muchas gracias. O sea, hay que arrancar de entrada con los movimientos de piernas. Sí, cosa que no hacemos. No. Gracias. Bueno, le damos la pregunta nuevamente a Fernando Min y después terminamos con vos, Chino. Dale. Bien, la última. Algo se habló, pero bueno, quiero reafianzar. En el caso del topspin de derecha, de forehand topspin, en la época que yo jugaba en los 80, el movimiento iniciaba, como hablaron creo algo acá, desde los pies prácticamente, para darle más rotación, un movimiento más amplio. Hoy en día con los materiales veo que prácticamente todos los jugadores inician el topspin de forehand con la raqueta prácticamente a la altura de la tabla. Pero sin embargo los únicos que siguen sacando el movimiento desde abajo son los chinos, independientemente de que agarran la bola arriba de todo, ¿no? No sé si nos pueden explicar algo de la diferencia de agarrarla, de hacer el movimiento más corto agarrándola arriba de la tabla, o intentar hacer el movimiento de los chinos, pero no sé si será contraproducente por nuestra filosofía, no sé. No, lo que pasa es que aquí hay un tema de sincronizar el movimiento que nos enseñaron nosotros con la pelota. Incluso todavía yo veo entrenadores que lo hacen. Baja con la pelota. Cuando la pelota pega en la mesa es que tú comienzas el proceso de armado o de fase preparatoria. Los chinos no. Los chinos comienzan con una etapa antes y ya no tienen fase preparatoria, sino que ya se adelantan al proceso. En este caso, por eso el tenis de mesa no es de reacción, sino de anticipación. Lo que hay que enseñar, anticipar para golpear la pelota arriba. Y entonces por eso tú puedes utilizar el radio mayor que el radio corto, desde el punto de vista técnico. Ahora, desde el punto de vista mecánico, si tú tienes el miembro superior cerca, en este caso el brazo cerca del cuerpo, tú no puedes girar completo porque puedes tener codo del tenista o una lesión a nivel de los epicóndilos, a nivel del codo. Por eso es que no pueden cerrar tanto y jugamos con ángulos abiertos cuando la palanca es corta. Ok. Perfecto. Bien. Buenísimo. Gracias, Fernando. Bueno, Chino, terminamos con vos, y lógicamente con el agradecimiento a todos los participantes y por supuesto a nuestros 3 invitados principales, ¿no? Todo tuyo, Chino. Bueno, por supuesto, un gran agradecimiento a los 3 invitados, que me gustaría, no digo la semana que viene, pero dentro de un mes convocarlo para algún otro temita. Y bueno, si alguno de los 3 quiere despedirse a nuestra reunión con los participantes que están aquí, quieren despedirse, nosotros muy agradecidos y escuchamos la última palabrita de cada uno, ¿puede ser? Dale, Marco. Bueno, de mi parte, siempre agradecido con este espacio y estas invitaciones. Siempre primero al Señor Jesucristo, que nos ha regalado este nuevo génesis, este nuevo renacer. Para nosotros conectamos, hablamos al principio que si no hubiese sido por estos escenarios no intercambiamos tanta información, no aprendemos todo
en estos espacios de enseñanza, aprendizaje, enseñanza. Todas las preguntas siempre nos refuerzan a nosotros en aprender, estar siempre tratando de tener información veraz, en este caso, y no veraz, porque también la parte práctica te ayuda a tomar decisiones. Estamos hablando que el ser humano no es una máquina, pero deberíamos llevarlo hacia allá, y hacia allá que está yendo todos estos escenarios. Por eso es que tenemos que buscar de que podamos, en la medida de lo posible, aplicar algunos conceptos, pero siguiendo parámetros desde el punto de vista naturales, y para eso fuimos hechos. Agradecido con todos ustedes por todo este espacio y este tiempo que estuvieron con nosotros. Los invitamos a todos nuestros webinars, a todos estos cursos que estamos haciendo, y también que nos inviten ustedes a todo lo que vayan a hacer desde el punto de vista de enseñanza, para nosotros también seguir elevando nuestro nivel. Muchas gracias de verdad. Gracias, Marco. Bueno, como siempre le he dicho a don Daniel, que uno todos los días aprende, que todos los días uno aquí intercambia información, y mucha de ella siempre te genera a veces más incógnitas que certezas. Nosotros estamos constantemente en evolución, y creo que esta situación que se nos ha presentado a la humanidad nos ha generado, como dice Marco, un génesis, que sin esto no hubiéramos conocido a muchas personas en estos meses que han pasado, pero también no nos ha hecho abordar temáticas que todo el mundo tenía las preguntas, pero también existían personas que tenían las respuestas y simplemente no se había dado la oportunidad de compartirlas. Por eso lo seguimos invitando a las actividades que nosotros realizamos dentro de nuestro grupo, que siempre son bienvenidos todas las personas. Aquí no tenemos restricción con nadie. También los invitamos a los cursos que realizamos. De hecho, en este momento estamos promocionando un curso que comenzará el mes entrante, a partir del 5 de septiembre. Estaremos nosotros tres y un gran panelista, que es Víctor, el cual trabaja la parte de planificación, que es una de las cuestiones importantes que siempre nos han preguntado dentro de las temáticas que nosotros hemos trabajado, sobre todo con los niños, que son los que inician, y con las personas, con los jugadores más jóvenes. Entonces los invitamos a que sigan participando, que nos inviten también. Nosotros estamos abiertos como individuos y también como grupo a que nos inviten. Y también que nos compartan. Por ejemplo, don Daniel hace unos días me compartió también la invitación con Pablo Tabachnik. Me pareció súper interesante para ver también los conceptos de un jugador con todo el recorrido, también para afirmar algunas cosas, reafirmar otras, pero también refutar otras, que de pronto dentro de la experiencia muchas veces uno se da cuenta de que las visiones de diferentes deportistas son muy diversas, y que nos pueden dar muchos puntos de vista. Entonces, muchísimas gracias a todos y esperamos verlos muy pronto. Gracias, Manuel. Bueno, cerramos con Freddy. Qué pena con ustedes, no tengo cámara, pero bueno, sí, agradecerles realmente. Bueno, ya el último no tiene palabras porque ya lo han dicho los demás, pero bueno, realmente felicitarlos a ustedes también por abrir este espacio en Argentina. Porque pues realmente esto es lo que, como les dije en alguna intervención, hará que el tenis de mesa crezca a nivel latinoamericano. Todas estas cosas que aportemos, todos los días aprendemos algo que nos puede ayudar a mejorar desde nuestro ámbito como jugador, como entrenador. Y pues realmente de mi parte, mil gracias. Invitarlos a que me sigan. Yo tengo un canal en YouTube donde pueden encontrar todo lo relacionado con el tenis de mesa, ejercicios de entrenamiento, de coordinación, partidos, todas mis experiencias que he tenido en los diferentes países donde he podido viajar gracias al tenis de mesa. Entonces, invitarlos a que sigan al canal Table Tennis Training, y pues gracias, y esperamos volver a poder ayudarles en alguna otra ocasión. Y sobre todo quiero aquí felicitar al profesor Daniel. Realmente en mi etapa de investigación de la parte pedagógica, yo sigo también todas sus publicaciones en Facebook, y pues realmente hay muchas cosas buenas
como se los dije al inicio, ojalá tenga la oportunidad de viajar el próximo año a Argentina y poder grabar estos videos para que para que toda Latinoamérica los pueda implementar, porque también hay muchas cosas buenas que he visto y que esto para mí es una meta que ojalá podamos lograr. Excelente, Freddy. Muchas gracias. Chino. Bueno, la verdad, muy contento por la reunión. Espero que los demás sientan lo mismo. Y bueno, interpreto por lo que dijeron los 3 invitados que nos vemos pronto, entonces, Marcelo. Sí, por supuesto. Bueno, le quería agregar algo más, así ya vamos cerrando. Esta Meet, lógicamente, está siendo grabada. La vamos a subir después a los canales que lo publicamos. Y ahí también vamos a poner, bueno, todas las redes sociales de los chicos y la página de Freddy también, para que puedan seguir nuestros entrenadores y nuestros jugadores puedan seguir sus métodos, sus enseñanzas. Y bueno, pueden, como dijo Freddy, ¿no? Y Manuel y Marco, pueden aprovechar estos espacios que se fueron abriendo con esta pandemia para seguir capacitándose y, bueno, adquirir nuevas experiencias en nuestro lindo deporte que es el tenis de mesa. Así que, bueno, nada más, Chino, agradecerles a todos. Muchas gracias por la participación y muchas gracias a Manuel, a Marco y a Freddy, enormemente agradecido. Un orgullo haberlos tenido hoy acá. Así que, bueno, buenas noches para todos y que sigan todos bien. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Gente. Feliz noche. Buenas noches. Hasta luego. Chao, gente. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos, Marcelo. Chao, chao. Vamos a ir deteniendo.